Bueno, amigos y amigas, bienvenidos una vez más al Silenciero Podcast. Una vez más. Estamos aquí en esta edición navideña, edición de fin de temporada, fin de año, de las fiestas y todo eso que ocurre en estas épocas. Está como siempre acá el equipo técnico, Charlie e Iván, y a quienes yo obligué a leer el cuento que teníamos que leer en esta ocasión, así que siéntanse libres de participar si hay algo que lo requiere, ¿sí? Como siempre está acá al lado mío Manuel Díez. Cthulhu. ¿Qué Cthulhu? ¿Qué Cthulhu? ¿Cómo anda? Bueno, me hubieses avisado, amigo, que era la edición navideña y me venía disfrazado. Sí, ¿no? lo resolvimos en el último momento, me parece. Pero bueno, acá estamos, último capítulo del año, ¿no? Metiéndole garra. Metiéndole acá en diciembre, llegando con lo que queda, ¿no? Sí. Para Para la gente, un par de fans que tenemos en YouTube que nos decían, ¿cuándo saca un nuevo capítulo? Que se hacen desear, qué sé yo. Bueno, acá estamos nuevamente. Y no es un capítulo cualquiera porque vamos a hablar de Howard Philip Lovecraft. A ver si se ve ahí. Tuki. Precisamente sobre el cuento La llamada de Cthulhu o La llamada del Cthulhu. Yo en mi texto dice La llamada del Cthulhu, pero no sé si es exactamente esa la traducción. He leído que también dice de Cthulhu. Que el mío, el que me pasaste, es de Cthulhu. De Cthulhu, ¿viste? Ahí Andás a ver, están ¿no? ambas. Primer disclaimer. Quizás no deberíamos estar hablando de esto, porque es peligroso para nuestras vidas. Porque si ponemos a hablarnos del Cthulhu, Sí. capaz que mañana terminamos, viene un diariero, un canillita y nos revolea una pila de diario así y nos morimos en la General Paz. ¿O no? Sí, no sabemos qué pasó igual, ¿no? Con quienes mueren. Eso me parece... No está claro. No está del todo Está claro. sugerido, está fuertemente sugerido. Así que bueno, tomaremos las precauciones del caso. Yo no voy a tomar ninguna precaución. ¿No? ¿Tú te Voy lo a hablar, bancás? sí, Bueno, que después venga el las Cthulhu consecuencias. y que venga, quien sea. Si te gusta el durazno. Primero quiero decir una cosita. Gracias por acompañarnos este año, ¿no? Sí, boludo. La verdad que lo arrancamos ahí como pudimos y con mucho huevo fuimos sacando capítulos. Creo que este es el 7º de esta temporada. Hay de todos los gustos. Sí, esta fue una temporada del siglo XX. Solo tratamos autores del siglo XX. ¿Te diste cuenta? Mirá, no lo pensé. Así que yo creo que me gustaría la próxima temporada, el año que viene, hacer Del siglo cosas... XV, ¿no? También, ¿por qué no? Pero también cosas más contemporáneas. Más actuales, sí. Pero bueno, yo tengo una debilidad por el siglo XX, creo que es. Está bien, arrancar por las bases, ¿no? Y sí, un poco sí. Sí, muchas gracias a la gente. Bueno, lo hicimos este año, el canal, todo, y creció, boludo. Creció. La verdad, creció mucho. Gracias a la gente que comenta en YouTube, Que se suscribe. que se suscribe, que está ansiosa por los nuevos capítulos también. Comenten, suscríbanse, Sigan haciéndolo. pónganos me gusta, qué les parece, Pero bueno, la verdad que crecimos mucho este primer año, ¿no? Sí, y bueno, eso a mí me reconforta. Y por eso trajimos un autor que yo amo realmente, por varios motivos. Primero, porque su literatura me parece hermosa y aterradora realmente. Y en otro motivo que quizás... ¿Por qué decís aterradora realmente? ¿Hay algunos que no son realmente aterradores, decís? No, sí, puede ser, pero a mí lo que me pasa es que el horror cósmico, que ahora vamos a hablar bien de lo que es el horror cósmico, me da miedo. Ajá. Me da miedo. Esa sensación de pequeñez ante el mundo, a mí me aterra un poco. Y además, bueno, creo que está bien logrado. Pero además, lo que es muy importante de Lovecraft es el giro que hace él en la literatura sobrenatural, de terror, fantástica, si querés. Hay un giro ahí muy potente que se da en Lovecraft y que también genera muchísimas influencias que seguimos viendo hasta el día de hoy. Estábamos hablando recién que hay una canción de Metallica que se llama La llamada del Cthulhu, instrumental, no tiene letra. Hay innumerables películas. Hay un cuento de Borges dedicado se llama There Are More Things en inglés, dedicado a Lovecraft, que tiene una estructura similar al Cthulhu. Es un cuento de terror de Borges. En el cine está lleno de influencias, desde Carpenter en La Cosa, in the Mouth of Madness.
hace poco vi una película que se llama Cloverfield. ¿La viste? ¿La No. usás? Que no explica nada, pero hay un monstruo gigante y uno se tienta a decir que es Lovecraftiano. Si hay monstruos gigantes es Lovecraft. No hay, bueno, ahí ya voy a empezar con una diferencia. ¿Cómo me pica este gorrito de Papá Noel? No sé. Ahí me lo comí un poquito. Bueno, hay una película que se llama En la cabaña en el bosque, que es fuertemente Lovecraftiana desde una mirada posmoderna, donde bueno, se le pone un marco y se revisita al propio género, a la historia del cine, y al final termina siendo un completamente Lovecraftiano, de un horror cósmico, una película que me encanta, es de las mejores películas de terror de los últimos 20 años. ¿Cuál es el título? La cabaña en el bosque. Vayan a verla, es medio meta, es buenísima. Una mirada posmoderna de Lovecraft. ¿Pero está basado en Lovecraft o tienes el estilo? No, tiene el estilo que es horror cósmico, al fin y al cabo. Ok. Rick and Morty siempre los persigue. Rick and La introducción los persigue el Cthulhu. Mirá. Acá Iván aporta que a Rick and Morty en la introducción siempre los persigue el Cthulhu. Yo no sabía eso. No. Mirá, en la intro. Mirá. Bueno, innumerables influencias de todos los gustos, de todos los colores, de todos los autores. Incluso en Stephen King, la novela It, que la película no es muy fiel quizás a esta idea, pero la novela It, el monstruo que se transforma en payaso, pero que no es un payaso, es un monstruo anterior a nosotros, y ese es realmente el mal que está en It y en ese pueblo en Derry. Entonces, bueno, la influencia que tuvo Lovecraft fue determinante. Escuchame, hablabas, Fipo, del giro que produjo Lovecraft en la literatura. ¿En qué consiste ese giro? Vamos a hacer un pequeño repaso de la literatura de terror. Dale, adelante. Hay un texto de Charlie Fielding, gran autor, a quien tendríamos que tratar, su novela El mal menor, buenísima también. Hay un prólogo, creo que es como una compilación de cuentos, y hace un prólogo donde él divide al terror en cuatro grandes grupos. Y explica que en el siglo XVII y XVIII, cuando se consolida el racionalismo, se construye la novela realista con Robinson Crusoe, con Daniel Defoe, con Jane Austen después, y también como una respuesta, un poco como resistencia, y tomando parte del romanticismo, se construye también el gótico. Ajá. Que en oposición al racionalismo, el gótico es todo esto voluptuoso que excede todo, ¿no? Sí, algo hablamos, ¿te acordás en el capítulo de Philip Dick, que no tiene mucho que ver, pero trajimos un texto de Cambran, sí, que hablaba un poco de esto, de los silencios colmables o incolmables, sí, y el gótico, Juana Gorriti, ¿no? Haciendo uso de silencios incolmables, ¿no? Aparecían estos elementos sobrenaturales, pero no explicados racionalmente, científicamente, sino justamente como algo inexplicable, ¿no? Algo que escapa a la razón del ser humano. Bueno, este gótico aparece en el año 1764, es como está la novela del Castillo de Otranto de Horace Walpole, que es como el más claro ejemplo del terror gótico, y eso se va a extender unos cuantos años hasta la llegada de Poe, que Charlie Fielding lo llama el terror burgués. Amistosa la... Sí, pero no lo dice mal, es como el terror de las ciudades, más moderno, ¿viste? El terror, a mí me gusta más mirarlo desde el lado del terror psicológico, y donde una de las gracias de Poe y sus cuentos más famosos, lo que ocurre mucho es el narrador, generalmente el narrador dice que no está loco, o se pone en juego la locura del narrador, y eso es lo que desencadena eventos, si querés, sobrenaturales, inexplicables, pero más de un índole psicológico, ¿no? Sí. Hay algo en el interior del personaje que hace trastabillar el exterior o la interpretación, la percepción del mundo, ¿no? La percepción del mundo del personaje. ¿Cuál es el famoso de Poe? El corazón de la torre. El corazón de la torre empieza diciendo, gran ejemplo de yo eso. No estoy loco, ustedes créanme, yo les cuento todo esto, no estoy loco. Porque todo el relato, la función que cumple para el narrador no es probar que no mató a quien mató, sino probar que lo hizo, pero no estando loco, ¿no? Exacto. Ahí está el punto. Clarísimo, Poe, de los más grandes escritores de toda la historia. Bueno, Lovecraft
también, como súbdito iba a decir, seguidor de Poe, digamos. Sí, completamente. De hecho, este es un Devoto. cuento bastante clásico en la estructura, digamos. Sí, en la estructura sí. Ahora, hablábamos del giro. ¿Cuál es el giro que hace Eso. Lovecraft? Si Poe, el terror o la problemática que quiere plantear es sobre el interior del personaje, lo que hace Lovecraft es poner al terror en el exterior. Es decir, en el caso del Cthulhu, es el exterior más explícito posible. Un ser de las estrellas, si querés, alienígena, extraterrestre, que viene a la Tierra y mucho antes que los hombres y que está ahí dormido esperando que las estrellas se alineen para volver a resurgir. Entonces el terror, que también hay locura en Lovecraft, pero la locura es distinta. Si en Poe primero está la locura y después están los hechos sobrenaturales y terroríficos quizás, en Lovecraft primero está el hecho sobrenatural que viene del exterior y luego está la locura, y no solo la locura sino también la fascinación con eso, que esa fascinación produce locura. Bien, bien, me gusta, porque yo ahí tengo un punto para discutir, porque hay un consenso generalizado por lo que estuve viendo y leyendo. Esto, ¿no? El terror cósmico es como un horror por fuera del ser humano, ¿no? Ajeno. Uh-huh. Pero no está, o sea, el terror aparece en la relación, ¿no? Sí. Entre el humano y eso que lo excede, ¿no? Cuando se choca con eso que lo excede, Claro, ahí no está por fuera, digamos, ¿no? De hecho, en Cthulhu está construido, por eso decíamos antes, es muy borgiano en un punto, es anterior a Borges, pero bueno, porque está construido de relatos, ¿no? Sí, o sea, al narrador no se le aparece el monstruo, se le aparecen los relatos de otras personas, y aún así el temor sí lo atraviesa fuertemente, casi la certeza de que va a morir por saber lo que sabe, ¿no? Pero yo no estoy tan de acuerdo con esta idea de esto, ¿no? Que está por fuera de lo humano, ¿no? El terror es también humano, y también hay algo en Cthulhu que ya vamos a llegar, ¿no? Pero el culto, por ejemplo, ¿no? El culto tan tenebroso, tan sanguíneo, tan horroroso, etcétera, son todos humanos haciendo eso, digamos, ¿no? Sí. E incluso, en un momento como al pasar, pero esto me parece un dato clave, el culto fue inventado por el primer hombre, dice. Es como que el Cthulhu se los pasó a los primeros hombres. Pero el culto, sí. O sea, ese culto de las cabezas colgando y la sangre, y eso lo inventó el hombre. No, obviamente no el dios, que es anterior y todo, pero sí el culto a ese dios, ¿no? Bien. Que es quizás lo más horripilante, lo más sanguíneo, lo más del relato, ¿no? Incluso cuando aparece el monstruo, ya vamos a llegar, ¿no? Quizás me estoy anticipando. Pero hay algo de, por ejemplo, el compañero de Johansen, el tripulante, cae en la locura, ¿no? Un poco vos decías, en Lovecraft también hay locura, cae en la locura, pero el monstruo en sí directamente no le hizo nada a él. Él de alguna manera lo mató. Claro, bueno, lo atraviesa, por eso. y no lo mata nunca, ¿no? Pero ellos abren la puerta, lo liberan, y toda la imagen, todo ese olor, todo es muy sensorial la narración, eso está buenísimo. Sí. Lo de los ángulos, esa geometría fallida, euclidiana. eso es impresionante. Ya nos vamos a meter ahí. Pero esto, la locura no está producida porque el monstruo, no sé, le clavó un cuchillo, lo envenenó, no. Está cuando la te visión, cruzas. eso, la visión de eso tan ajeno que el ser humano desconoce. Bien, eso me gusta, que el ser humano desconoce. Porque Lovecraft se pelea mucho con Freud, no sé si estás al tanto de eso. No, lo no estoy discute al tanto. mucho, creo que más al principio de la obra de Freud lo discute mucho. Y creo que después lo deja de discutir cuando las ideas de Freud como que se ponen un poco más, no sé, tiene un poco más de aval. Creo que lo deja de bardear. Qué pillo. Qué pillo, ¿no? Ningún boludo. Y también lo que le criticaba mucho era la interpretación de los sueños. Esa parte era la que más le criticaba a Freud. Y en Lovecraft, en muchos cuentos de Lovecraft, hay una parte que es como la parte onírica de los cuentos de Lovecraft, que podríamos separar la parte más clásica, la parte onírica y la parte de los mitos del Cthulhu. Esta parte onírica
es como que la contrapone a la forma que tiene Freud de interpretar toda la parte onírica, ¿no? Que yo entiendo, justamente una contraposición podría ser esta del terror viniendo del exterior. Eso podría contraponerse a las ideas de Freud, que habla siempre de algo más interno. De hecho, en Lo ominoso, un texto clásico freudiano, ¿no? Buenísimo. Justamente lo ominoso para Freud está en lo familiar, ¿no? Lo familiar, no sí. exactamente en lo extraño, sino qué tiene eso extraño que tiene de familiar, con qué se conecta, ¿no? Exacto. Creo que esa es la contraposición. Sí. Pero después yo veo otros puntos de contacto con Freud. Mm. Esto de lo no elaborado, que eso es lo que da miedo, ¿viste? Como algo similar al trauma, porque Sí. al no estar el no elaborado es algo que... No tramitado psíquicamente, ¿no? Lo que Lacan llama lo real, ¿no? Lo que es inasimilable. Aquello para lo cual el sujeto no tiene palabras, ¿no? Yo ahí veo conexiones. Y bueno, y en esto de lo interior y lo exterior sí veo una contradicción bastante grande. Pero ahí también hay un punto de contacto, porque quizás, más allá de las intenciones y lo que pensaba Lovecraft, ¿no? Al menos en este relato se ve también eso. Digamos, hay algo también de... Sí, de que lo que da miedo también es lo humano. Es eso, esa familiaridad con la muerte, digamos, ¿no? Claro. Sí, Por es más de culto. que el monstruo sea tan ajeno, ¿no? De hecho, en varios pasajes se remarca la cuestión del origen, ¿no? Esto no se sabe dónde salió, y en un pasaje ahora lo vamos a ver bien igual, ¿no? Pero lo dice directamente, lo más horroroso de todo esto es que no se sabía el origen, ¿no? Y eso es eminentemente humano, ningún otro animal en el mundo le parece algo horroroso porque no sepa de dónde viene, ¿no? Lo que pasa con Cthulhu, con las enfermedades, un poco también lo horroroso es eso, ¿qué carajo pasa? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, hay un texto que es de Lovecraft, que es el horror sobrenatural en la literatura, que hace como un recuento de toda la literatura hasta ese momento. Bastante copado, a veces un poco repetitivo. Es como un ensayito, ¿no? Es un ensayo bastante Un largo, artículo. Sí, sí. Y la primera oración de ese texto es: la emoción más antigua y poderosa del ser humano es el miedo. Y uno de los miedos más antiguos y poderoso es el miedo a lo desconocido. Eso creo que explica en gran parte los mitos del Cthulhu. Sí. Y bueno, esta también es lo que se conecta un poco con la idea freudiana, o sea, lo no elaborado. Ese Y miedo, fíjate ¿no? que lo dice, ¿no? El miedo de lo humano. Ujú. Ya incluso el afecto, obviamente está escrito por una persona, ¿no? Pero digo, el afecto también es algo que atraviesa a los sujetos, ¿no? Completamente. Así que bueno, y sí, también, en parte de esto de que vos decías de lo ominoso, un texto, ¿sabés cómo se dice en alemán? Un Heimlich, es eso, ¿no? Sí, lo sé pronunciarlo, pero sí. Que es una palabra que tuvo muchos problemas para la traducción, ¿no? Sí. Como que nunca se tradujo realmente. Bueno, el texto de Freud arranca un poco así, haciendo una recapitulación de qué palabras se usan en cada lengua, ¿no? Portugués, español. Y hay lenguas que no tienen ninguna palabra para nombrarlo. Y las definiciones del diccionario son bastante diversas, ¿no? Bueno, hay un texto de Fisher, de Mark Fisher, el británico suicida, que se llama Lo horror y lo espeluznante, que hace una recapitulación de esto, habla mucho de Lovecraft, y bueno, si para Freud lo ominoso, un Heimlich, o como se diga, ¿no? Es lo extraño dentro de lo familiar, como esa cosa. Creo que en la palabra hay algo de la casa, como o de la familia, ¿no? Como algo familiar, Sí. que no debería ser tal, una cosa así. En Lovecraft, o sea, él lo que dice Fisher es: hay algo más de lo espeluznante como relacionado a lo exterior, a eso que no debería ser tal cosa, Sí. ¿no? A eso que desconocemos, que no debería ser así, que lo vemos y un poco que no lo podemos elaborar y por eso da miedo, ¿no? Y lo que le critica Fisher también a Freud en ese texto es cierta homologación entre lo ominoso y el complejo de castración, ¿no? Como que le dice, dejate romper la bola con la castración. Sí. Freud hace un análisis de un cuento de Hoffman, Sí. que El hombre de las ratas, no. el hombre de arena. El hombre de arena, el hombre de la rata es el caso. Ahí va. Bien. Estaba por ahí, Que justamente hay un niño que teme que le saquen los ojos, y bueno, Freud hace como una analogía entre ese temor en los ojos y el temor a la castración, ¿no? Siempre es la castración. por Siempre es la castración. Y Fisher la hincha las bolas. Lo critica, está bien.
Así que bueno, esta es una breve recapitulación de cómo venía el panorama del terror y este giro que para mí es muy, muy bueno, muy importante. Pero el giro entonces consiste en eso, no está ahí. Si el terror históricamente provenía de lo humano, de la locura y demás, un poco Lovecraft lo cambia de lugar, ¿no? Lo pone en la excedencia, en aquello que excede los límites de lo humano, ¿no? Sí. Bien. Yo lo llamaría en el exterior, pero sí, es exactamente eso. A eso se le llama el horror cósmico. Eso. Y el horror cósmico capaz que es un poco más puntual. El horror cósmico es ese horror que saca al ser humano un poco del centro quizás y nos hace sentirnos pequeños ante dioses y monstruos que llegaron antes que nosotros acá y que hay por todos lados y que están dormidos, están esperando a que las estrellas estén de manera correcta para volver a aparecer, pero que son completamente poderosos. Nosotros somos débiles ante ellos, Sí, pequeños. Ahí hay algo, ¿ves? Porque me interesa esto, porque me parece que son bien diferenciables las posiciones de Lovecraft alrededor de esto y qué le sale, al menos en este texto, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el texto, más allá de lo que piensa Lovecraft? A ver. Digo, porque para mí hay algo muy extraño en el texto este, que es, se nos habla tanto, hay, a mi gusto, cierta sobreadjetivación, ¿no? Todo Sí, lo Lovecraft horroroso, lo grotesco, bueno, No, para en poco. Lovecraft eso es así. Y es más, lo que ocurre mucho con Lovecraft es, perdón que no te quiero Sí, interrumpir, sí, sí. es un toque. Muchas veces dice, lo que vi es innombrable. Y lo empieza a describir. Lo que vi Sí. es indescriptible. Sí, y lo sí, empieza sí, a sí, describir. De eso está lleno. Es un poco el juego que hace él, ¿viste? Sí. Como que dice, mirá que lo que vi yo no se puede describir, ¿eh? Lo que hablábamos recién de la geometría no euclidiana. Eso a mí me da mucho miedo. Yo no termino de entender. El otro día lo estaba hablando con un amigo que es físico y acá Charlie me explicó perfectamente. Charlie, ¿podrías explicar qué es la geometría no euclidiana? Dice que no. Bueno, básicamente es un poco la geometría con la que se entiende el universo, no así la Tierra. Acá nosotros vemos a la geometría, esto está flojo de papeles, agárrenlo con pinza. Que no se enojen los físicos del Es otro lado. la geometría, acá me corrige Charlie, la geometría no euclidiana es la que va más allá de las tres dimensiones. Nosotros reconocemos el mundo en tres dimensiones, ¿no? Y la no euclidiana va a una cuarta, ¿no? Entonces, cuando Lovecraft describe que aparecen muros o una ciudad con una geometría no euclidiana, es inimaginable, porque no tenemos ni palabras ni nada para entender eso. No lo Eso es podemos hermoso. asimilar. Eso es hermoso porque además, justamente ahí, más que el adjetivo euclidiano, lo muestra muy bien, lo hace muy bien, porque está eso que algo que no se sabe si es horizontal o vertical, y los ángulos, y si la puerta te tira para abajo, todo está muy bien construido Buenísimo, sensorialmente, boludo. Sí, total. Te interrumpí re largo, perdón, no me acuerdo qué estaba diciendo. No, estaba diciendo justamente lo de la sobreadjetivación a mi gusto, ¿no? Tengo acá algunos, no sé, terrible antigüedad, raíces tortuosas y nudos malignos de musgo. Nudos malignos de musgo, pará, boludo. Sí, sí. Sonido Está chapoteante e inmundo. Bueno, así, una banda de esa cuestión. Y con el monstruo aparece esto, ¿no? Como un monstruo que en los relatos aparece como algo muy terrible. Pero cuando aparece, o sea, cuando Johansen confronta con él, es rarísimo. Como el enfrentamiento es como que Johansen se da vuelta con un barco Y lo y le atraviesa. gana, boludo, y lo atraviesa y el monstruo se vuelve a encerrar, como, tanto, Sí. ¿no? Yo ahí también, hay ¿No? algo que Como me hace ¿qué ruido. onda? Más allá de lo que haya querido hacer Lovecraft, Sí, lo que sí, pasa sí, es sí. eso, ¿no? Lo tan poderoso no es decir. Claro, al o fin y sea, al con cabo. un barquito lo atravesás y ya está, lo volvieron a encerrar, ¿viste? Ahí hay algo, una contradicción al interior del texto, que incluso puede ser funcional y hasta para mi gusto está buena, porque me arma una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Tan poderosa eso? ¿Le tiene miedo el humano justamente por no saber de dónde viene, ¿no? Que me parece que ahí está el punto. Todo eso que desconoce, la geometría no euclidiana y esto que cae y va para arriba y este monstruo que el olor, ¿no? Todo eso es más poderoso incluso que el monstruo mismo. En relato es más que el monstruo. Porque cuando aparece el monstruo lo matan así nomás, boludo. Qué lindo eso, ¿no? Eso es buenísimo. Y eso es muy borgiano, es Sí, anterior a Borges, ¿no?
Pero se nota mucho. Recién estábamos leyendo que Borges al principio lo criticaba, decía que era como una especie de imitador de Poe barato, y después se termina redimiendo Borges y incluso le termina dedicando un cuento. ¿Te parece hacer un resumen del cuento para...? Sí, primero quiero decir dos cositas más, para hablar un poco más de Lovecraft y después ya meternos en el Cthulhu. Bueno, otras influencias de Lovecraft, porque hay cosas que no quiero dejar de mencionar, ¿no? De uno. Los mitos del Cthulhu, que es como... el Cthulhu creo que es el mayor representante porque es donde está más condensado, más clarísimo lo que quiere decir. Pero eso se extiende a varios cuentos de Lovecraft, varias novelas cortas. Otra cosa, que esto que vos decías de esta manera medio barroca de describir... Lovecraft nunca publicó, el chabón publicaba en revistas pulp, o sea, revistas baratas pedorras. Nunca tuvo mucha guita, o sea, no fue reconocido en vida. Él incluso creo que se descansaba a sí mismo, algo del estilo, como que no se sentía un gran escritor en ese sentido, digamos. Creo que es un estilo un poco de esas revistas pedorras que se vendían en Estados Unidos. Por lo menos es singular, ¿no? Que no es poco. Sí, total. Y bueno, en estos varios cuentos donde se hablan no solo del Cthulhu, sino después y antes también empiezan a aparecer otros monstruos, cuentos como La Montaña de la Locura, donde están los profundos, los antiguos. Los grandes antiguos, ¿no? Los grandes antiguos serían todos. En La Montaña de la Locura aparecen los profundos. En las obras Las sombras sobre Innsmouth, ese cuento me encanta. Es una novelita corta. Después está El horror de Dunwich, que ahí se explica bastante. Y ahí se toma un elemento fundamental en toda la obra de Lovecraft, que es el Necronomicon. Que es este libro inventado por Lovecraft, que luego yo he visto en librerías el Necronomicon. Mira. No sé qué tiene adentro. ¿Qué tiene adentro el Necronomicon? Tienes que comprarlo, bro. Es un libro inventado. ¿Por qué existe? Para engañar a... Es parte de... No del Cthulhu. no termino de entender eso. Pero lo he visto en más de una ocasión, el Necronomicon. Hay películas sobre el Necronomicon, aparece un montón de lados el Necronomicon. El Necronomicon, esto es hermoso, lo escribió un árabe loco que se llamaba, a ver si se acuerdan, Abdul al-Hazred. Siempre tiene que ser Abdul. Sí, es Abdul, pero el apellido es hermoso, al-Hazred. Todo ha leído. ¿Entendés? Sí, sí, en inglés, deformado. Eso lo vi, ¿sabes en dónde? Es un chiste que hace Lovecraft. La última página, ¿viste? ¿Cómo se llaman? Sebastián Porrini, ¿es? Sí. Decían esto, Porrini. hablaban del Necronomicon. Del Necronomicon. Lo de All Hazred. Fantástico. Ahí te hace un chiste Lovecraft. Y hay algo que es hermoso, que a nosotros, los argentinos o la gente de Buenos Aires nos llega, que en El horror de Dunwich dice que hay 4 copias nomás del Necronomicon. Una está en la Universidad de Miskatonic, que es como la ciudad que inventa Lovecraft. Una creo que está en París, la otra no sé. Y otra está en la Universidad de Buenos Aires. Nada, eso es algo, un detalle para nosotros. Así que vayan a buscarlo. Claro, no vayan a buscarlo porque justamente eso es algo muy borgiano, ¿no? Que inventaba libros que la gente después iba a buscar. Y creo que acá pasaba un poco lo mismo. Hay un gran meme de un homenaje, de una jornada en homenaje a Lovecraft en Puan. Vamos a poner la fotito acá. Bueno, la influencia de Lovecraft también inventa la ciudad Arkham, que después la va a tomar Batman y todo DC. Bueno, la influencia de Lovecraft está en todos lados. Y esto de los mitos del Cthulhu, que desarrolla Lovecraft, no lo desarrolla en soledad, sino que hay algo que se llama el Círculo de Lovecraft, o así es conocido, donde más autores empiezan a sumar a esos mitos. Y se empieza a construir de alguna manera en una especie de comunidad, un círculo, no sé, llámenlo como quieran. Entonces esos mitos del Cthulhu crecen no solo con Lovecraft, sino que con otros autores que medio que participan, que algunos eran amigos de Lovecraft o conocidos. Así que bueno, todo eso de Lovecraft a mí me parece interesantísimo. El chabón nació en fines del siglo XX. No, perdón, fines del siglo XIX. Muere joven, a 1940, por ahí muere. Y en su epitafio nace en Providence, una ciudad del norte de Estados Unidos. Ciudades que cazaban a las brujas, ¿no? Toda esa región de Estados Unidos.
Y en su epitafio, en la tumba, dice I am Providence, yo soy Providence. Me parece un epitafio hermoso, no sé bien qué quiere decir, el quilombo que haya tenido él con la ciudad y todo eso, pero me parece hermoso. Así que bueno, ese es un pantallazo que yo quería dar de Lovecraft porque me parece fundamental. El grado de influencia que ha tenido, ¿no? Impresionante, claro, influencia. Y aparte, bueno, a mí es un género del horror cósmico, particularmente a mí, me gusta mucho, me gusta mucho. Es eso. Hay cosas, viste, que solamente te gustan y ya. Hay un Después ensayo. las puedes analizar por qué te gustan más, te gustan menos, pero a veces solo te gustan y suficiente con Tal eso. cual, tal cual. Hay una entrevista que le hacen a Saer, una revista de poesía era. Y él dice algo así, ¿no? Como uno no elige los autores que lo influencian, simplemente le gusta y después te pones a analizar por qué sí, por qué no, qué estéticas comparten y demás, pero hay algo que te pasa en la lectura que bueno, no es del todo controlable, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos al cuento de la llamada de Cthulhu del Cthulhu. Bien. ¿Querés hacer un resumen vos? Dale. Bueno, en resumen, el tío abuelo del narrador fallece. El narrador es el heredero y se queda, bueno, con las pertenencias. Y hay una caja un tanto misteriosa para él, que cuando la abre contiene distintas informaciones alrededor de este monstruo, ¿no? Por un lado está los relatos de sueños de un joven que se llamaba Wilcox, que soñaba con el Cthulhu y lo dibujaba, era escultor. Por otro lado está una investigación que hizo un inspector. Tiene estructura bastante policial, ¿no? El cuento. Sí, porque es él investigando esos restos de información. Total. E incluso aparece la figura del detective, ¿no? Legras, que va a ver que un culto que parece que es una ceremonia vudú y se encuentran que es otra cosa, ¿no? El culto al Cthulhu. Y hay una tercera pista, si se quiere, que es como un periódico, una noticia que se encuentra en un periódico de un marinero Johansen, ¿no? Cuya tripulación falleció casi toda y uno quedó en la locura, que son los únicos, al menos en este relato, que alcanzan supuestamente a conocer la ciudad de, ¿cómo era? Rile, algo así, Rile. Donde está enterrado el Cthulhu y los grandes antiguos, ¿no? Que son los que finalmente lo liberan y se topan directamente con el Cthulhu y logran encerrarlo nuevamente atravesándolo con un barco. Esa sería la historia, ¿estás de acuerdo? Coincido. Bien. Sí, todas estas cosas de Cthulhu, Rile, medio que uno no sabe cómo se pronuncia, ¿no? Porque claro, sí. es como una forma de que tenemos de decirlo, pero realmente no sabemos cómo se pronuncian. Pero bueno, nos atenemos al texto. Como somos argentinos, Tampoco saben la gente en el texto. Claro, no sabe. Tampoco sabe. No se sabe. Bien, eso es muy importante, ¿no? Porque, bueno, ¿hacemos un recorrido, te parece, por el análisis que tengo? O... Dale, mándale. Bien, entonces, el epígrafe. Yo arrancaría por el epígrafe, ¿no? Formas de las que solo la poesía y la leyenda formas de vida de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo, ¿no? Este es el epígrafe. De Algernon Blackwood. Eso, no lo conozco yo. Algernon Blackwood es un escritor anterior a Lovecraft que ya empezaba a verse cosas similares al horror cósmico. Tiene una novela cortita que se llama Los Sauces. Léanla, es Lindo increíble Los Sauces. Y tiene algo similar al horror cósmico. No tan perfeccionado quizás como después aparece en Lovecraft, pero Lovecraft lo admiraba mucho a Blackwood. De una. Bueno, y aparece la poesía y la leyenda, ¿no? Que nos marca para mí dos ejes claves del cuento, no porque sea en sí mismo poético, pero sí aparece la figura de los poetas, ¿no? O sea, las manifestaciones de Cthulhu se le aparecen a los poetas y a los locos, sobre todo, ¿no? Hermoso. Eso es hermoso, boludo. Fantástico. Y es enigmático, a eso no lo explica y está bueno, ¿viste? ¿Por qué a los poetas? En un momento dice a los más sensibles, ¿no? A los hombres de ciencia, a los más racionales, a los hombres de negocios, no se les manifiesta el Cthulhu. Se les manifiesta a los poetas y a los locos. Dice, hay una vasta encuesta que hizo el tío abuelo buscando estos sueños, ¿no? Y dice, la aristocracia y los hombres de negocios y los hombres de ciencia no habían sido afectados, sino los artistas y los poetas. Después dice el momento, solo la poesía o la locura podían haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Legras, ¿no? Solo la poesía. Después dice, los grandes antiguos hablaron a los más sensibles
moldeándoles los sueños. Los más sensibles son justamente los locos y los poetas, ¿no? Y después dice, sobre Wilcox, hablaba de sus sueños de un modo extrañamente poético. Entonces hay algo que ya aparece en el epígrafe, que después en el cuento lo despliega un poco más, que el Cthulhu se le aparece en sueños a los poetas y solo es posible hablar de él de un modo más bien poético, ¿no? No se puede asir del todo, no se puede, esto que decías vos antes, ¿no? Es medio indescriptible, ¿no? Ahí aparece un poco la idea de la poesía. Y la leyenda, ¿no? También el epígrafe nos marca la leyenda, y eso es lo que creo que lo que más me gustó del cuento, porque decíamos, ¿no? Por un lado está la idea de un autor, ya la idea en sí es buenísima, ¿no? Esto de que, bueno, poner el terror en otro lado, ¿no? No en el humano exactamente, sino en lo que lo excede, si se quiere, criaturas que desconocemos y demás. Pero en la construcción me parece que está muy bien lograda, con algunas excepciones quizás, pero tiene esto de que está construido por relatos. Eso también es re borgiano. Sí. Estaba esto, por ejemplo, El hombre de la esquina rosada, creo que es el primer cuento de Borges, ¿no? Se resalta la mediación del lenguaje, ¿no? Hay alguien que cuenta oralmente, se lo cuenta a un letrado que sabe escribir, y hay otra mediación que es la de el letrado mismo, que pasa esa narración oral a una narración escrita, ¿no? Entonces la experiencia queda lejos, ¿no? Queda lejana. Acá es muy parecido eso, hay narraciones orales todo el tiempo, hay relatos de relatos, hay fragmentos, y la experiencia también queda lejana. O sea, no accedemos, el narrador no accede a la experiencia directamente. Tengo algunas marcas de esto. Dice, desde su infancia, Wilcox había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía en relatar. O sea, en uno de los que se le aparece el Cthulhu, que es Wilcox, ya desde chiquito le gustaba relatar, ¿no? La mente febril de Wilcox alimentaba, aparentemente, extrañas imágenes, una criatura gigantesca. Wilcox nunca lo describía en todos sus detalles. Esto es muy importante para mí, primero por el aparentemente, que es una marca de que se trata justamente de una narración, ¿no? De un relato. No se sabe cuán verdadero es. Hace su entrada estelar Kinchi, por supuesto. Hablando del Cthulhu, ¿no? Hablando del Cthulhu. Y bueno, hay algo de la incompletud de los relatos que ya voy a ir a eso. Bueno. Los confusos e increíbles relatos arrancados por la fuerza a los prisioneros nada informaron sobre su posible origen. Acá aparece la cuestión del origen, que también es clave. Tenía cierto parecido con las ensoñaciones más extravagantes, y los creadores de mitos, y revelaba una asombrosa imaginación de carácter cósmico que nadie hubiese esperado entre parias y vagabundos, ¿no? Los sustantivos que usa, ensoñaciones, creadores de mitos, asombrosa imaginación, ¿no? Sí, el Cthulhu incluso se comunica con los hombres a través de los sueños. Claro, tal cual, que también es algo ya en sí mismo inasible, si se quiere. O sea, ya desfigurado por ser un sueño, digamos. Las leyendas de los colonos de la zona que visitó Legras, decía, algunas leyendas se referían a un lago secreto en que vivía una colosal e informe criatura. Afirmaban que estaba allí desde antes de que la salle de los indios y aún de las bestias y pájaros del bosque, ¿no? Acá también la leyenda, la cuestión de la leyenda, que versa además sobre lo incognoscible por excelencia, que es el origen. Bueno, pudo haber sido solo la imaginación o pudo haber sido un simple eco, pero uno de los hombres creyó oír que las invocaciones eran seguidas por unas respuestas antifonales de un lejano y sombrío lugar, ¿no? Creyó oír. Este es uno de los hombres a los que el Cthulhu se manifiesta. Y después dice, este hombre era desbordantemente imaginativo. O sea, le baja el precio, o al menos lo marca, bueno, nos hace dudar de ese relato, ¿no? Diciendo, este hombre era desbordantemente imaginativo. Y hay algo que me parece clave, que es un poco lo que aparecía en esto cuando dice, Wilcox nunca lo describía en todos sus detalles, que es la incompletud de los relatos. Todo el tiempo nos encontramos en este texto con relatos incompletos. Y es genial eso. Es genial porque no accedemos a la experiencia directa, no accedemos al encuentro directo con Cthulhu, y también los relatos son siempre incompletos y fragmentarios. Por ejemplo, cuando Wilcox se refería a su obra, añadía el doctor, caía enseguida invariablemente en una especie de letargo, ¿no? En la encuesta que hace el tío faltaban las cartas originales de la gente contándole los sueños. Mientras tanto no podían decir nada más. Se trataba de un secreto que ni la tortura podría arrancarles.
Ningún ser humano había visto a los antiguos, nadie era capaz de descifrar ahora la antigua escritura. Muchas cosas se transmitían oralmente, acá la cuestión de la oralidad, ¿no? La invocación ritual no era el secreto, este no se comunicaba nunca en voz alta, había un secreto, algo que no se decía nunca, ¿no? De ellos el viejo Castro no se atrevía a hablar. Se interrumpió de pronto y ni la persuasión ni las sutilezas pudieron arrancarle otras informaciones. Bueno, todo el tiempo esto, ¿no? 6 de los hombres murieron allí, aunque Johansen se mostró particularmente reticente a este respecto y dijo que habían caído en una grieta entre las rocas. Todo el tiempo. Acá también, acá hay algo importante, porque incluso el narrador nos retasea información, ¿no? No lo transcribiré literalmente a causa de sus oscuridades y redundancias, pero mi resumen bastará, ¿no? Entonces, incluso cuando podríamos tener acceso al relato de origen, accedemos a un relato incompleto, es un resumen. La letra del pobre Johansen es apenas inteligible en esta parte. Esto también me parece hermoso. Porque Johansen, el tripulante que se topa con Cthulhu, después de enfrentarlo, digamos, hace como unas memorias, unas crónicas de lo que pasó. Pero en las crónicas falta también la parte justamente en la que lo enfrenta directamente, ¿no? Y eso es lindo, porque no es que él está escribiendo en el momento del enfrentamiento, lo escribe después. Pero algo de esa experiencia aún lo sigue atravesando en el momento posterior de la escritura y no lo puede escribir del todo, ¿no? Tal cual. Entonces todo el tiempo relatos incompletos, que hacen de vuelta a lo incognoscible, hay algo que no se puede decir. Y hay como una contradicción también, creo yo, de vuelta, que creo que funciona al relato. ¿Viste esto de la plácida ignorancia? Esto que decías vos al principio del terror cósmico, de bueno, somos conscientes, ser conscientes de la insignificancia que somos en el planeta, digamos, en el universo, ¿no? Saber que somos insignificantes es una conciencia que más bien nos angustia. Es mejor ser ignorantes a ese respecto, Sí. ¿no? Así arranca. Así arranca. ¿Lo tenés ahí? Es lo primero que dice, ¿no? Lo más misericordioso en el mundo, creo, es la incapacidad de la mente humana para correlacionar todos sus contenidos. Sí. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Después critica a la tecnología, ¿no? Y a la ciencia. Y a la ciencia. No, justamente porque la ciencia, ¿qué hace? Nos aporta un saber sobre eso que desconocemos y que tendría un efecto, eso es bastante actual, ¿no? Más bien angustiante, no nos resuelve demasiado la vida, sino que nos la complica, ¿no? Saber de más. Sí, incluso dice, por ahora no me acuerdo bien cómo lo decía, pero dice, por ahora capaz que no lo vemos. Claro. Pero las consecuencias van a ser terribles. Sí, eso. Básicamente. Medio futurista, ¿no? En ese punto. Y hay, para mí decía, una contradicción, porque dice después, si el cielo decidiese algún día acordarme un insigne favor, borraría totalmente de memoria el descubrimiento que hice. Pero él lo escribe, boludo. Él escribe todo lo que... Después dice, yo por cierto... Yo, por cierto, si vivo, no añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena, ¿no? Pero después elige... Pero sí, lo termina escribiendo. Dice, más tarde, esto está en la página 3, las primeras páginas, ¿no? Si vivo, no añadiré nada a esta cadena espantosa. Y después, en la última página, dice, incluiré este relato, esta prueba de mi propia cordura, donde se ha unido lo que espero nunca volverá a unirse. Eso me parece buenísimo también, una contradicción flagrante entre, por un lado, la plácida ignorancia, pero también algún deseo de saber, Claro. incluso alguna búsqueda de la verdad y de dejar un registro de eso. Porque el chabón podría tranquilamente, no sé, destruir todo eso, toda esa información, toda esa data, y todo lo podría destruir, podría no agregar su relato, ¿no? El chabón elige indagar, investigar, juntar todo y también poner su relato en esa misma caja, ¿no? Y dejarlo. Lo cual se contradice claramente con lo que decía al principio de la plácida ignorancia, ¿no? Total. Hay como una contradicción entre qué lindo ser ignorante, pero al mismo tiempo que también eso es en algún sentido actual o contraria a la actualidad, ¿no? En la época de la posverdad, donde la verdad no importa, el narrador de este texto se preocupa por la verdad. Aún si es mejor la plácida ignorancia, no puede dejar de investigar y de dejar su relato y toda la información, para que alguien en un futuro quizás lo lea, ¿no? Aún si dice lo contrario, ¿no? Después dice, ruego que si no sobrevivo a este manuscrito, mis ejecutores testamentarios cuiden de que la prudencia sea mayor que la audacia e impidan que caiga bajo otros ojos, ¿no? De vuelta, esta contradicción. Pero el relato lo deja, la información la deja, ¿no? Bien,
hay algo de la causa y el origen desconocido que para mí ahí está el verdadero terror, ¿no? Por eso no estoy tan de acuerdo con que solo lo único horroroso es que sea ajeno, sino también es bien humano el miedo. Bueno, esto que decía Lovecraft en este ensayo, ¿no? No hay afecto más antiguo que el miedo, ¿no? Y el miedo es ante la causa y el origen desconocido. Esto lo vemos en la muerte del tío abuelo, donde no se sabe de qué murió. Lo vemos en la fiebre de Wilcox, que no se sabe cómo le agarró ni por qué. Lo vemos en la cura, ¿no? Dice, el 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Tampoco se sabe por qué. En la estatuita de piedra, cuyo origen no había logrado determinar. Los confusos e increíbles relatos arrancados por la fuerza a los prisioneros nada informaron sobre su posible origen, ¿no? El origen del Cthulhu. Y acá esto para mí es la clave, ¿no? El conjunto daba una impresión de vida anormal, más sutilmente terrorífico a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Para mí esto es central, porque ahí está... A repetir, a ver cómo es. Sí, esto lo tengo yo en la página 9. Dice, el conjunto de toda esta data, ¿no? Daba una impresión de vida anormal, más sutilmente terrorífico a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Ahí está el horror que es bien humano, ¿no? Porque no hay otro animal que se angustie y se tenga miedo ante algo que desconoce su origen. El único que se preocupa por eso y que se pregunta por eso es el sujeto, es el humano, el sujeto hecho de palabras, digamos, ¿no? Sí. Ahí, en ese punto, el horror es cósmico porque hay algo ajeno, pero también es humano, lo atraviesa. Pero al ser podríamos humano. decir que al ser humano que está hecho de palabras, lo que le da terror es esas cosas para las que no hay palabras para nombrar. Exacto, ¿no? Al menos mi lectura es esa, ¿no? Sí, sí, sí. Psicoanalística quizás, seguramente. Pero hay algo de eso. No deja de ser un terror humano en el sentido que atraviesa meramente a un ser humano, puede atravesar ese horror, ¿no? El de no conocer un origen. De hecho, Charlie decía ahí algo del lenguaje, ¿no? No se sabe cómo decir el Cthulhu, porque es un lenguaje desconocido. Y en un momento dice, la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura, ¿no? Eso también es, lo horroroso también es eso, es una lengua que el humano desconoce, que no puede descifrar del todo, que no puede aprender, asimilar, ¿no? Todo eso es lo horroroso. Y eso da miedo. Eso da miedo. ¿No te pasa a veces en algunas películas? Hay una película, Señales, de Shyamalan. ¿Señales de quién? Shyamalan, Night Shyamalan. Amado y odiado, con quien yo tengo algunas diferencias quizás. ¿Por qué lo miras a Iván? ¿No le gusta Pero, Iván? no, a Iván y a Charlie le gusta. A mí algunas películas, Señales, me parece una obra maestra, algunas me parece una completa poronga. Pero Señales, que es una película de extraterrestres básicamente, me acuerdo que de chico los extraterrestres hablan, se escuchan cómo hablan los extraterrestres. Y hablan haciendo un sonido tipo... algo así. Y me daba un miedo cuando se escuchaba hablar los extraterrestres porque era un idioma que adaptado a una película, pero es un idioma desconocido. Me daba mucho miedo eso a mí. Coincidiendo con Lovecraft, ¿no? Tal cual, bueno, viste que se habla mucho de la voz en este texto también. Esa voz que no se sabe lo que dice, pero que en sí misma el sonido es terrorífico para los sujetos que la escuchan. Pero es eso, es una lengua desconocida y ellos... Ya eso produce miedo, más allá de la magnitud y todos los adjetivos que usa, el hecho de que haya un lenguaje desconocido, un ser que no sabemos de dónde viene y que nos habla y que no sabemos lo que dice, ya es terrorífico en sí mismo. Por eso vuelvo al final, ¿no? Ahí está el terror cósmico. Ahí está el terror cósmico. Para mí, no es mi lectura, pero el final para mí es, más allá de las intenciones de Lovecraft, señala eso. Cuando te enfrentas al monstruo, después con un barquito ya le ganaron, ya lo volvieron a hacer. El tema es todo la leyenda alrededor, ¿no? Y el olor y lo tenebroso y la niebla, ¿no? Todo lo que se dijo, todo el culto, ¿no? Todo eso, ¿no? Al menos para mí, ¿no? Después dice, bueno, esto también es clave, que yo te lo había comentado. Pero sus cadáveres, los cadáveres de los grandes antiguos, ¿no? Se habían comunicado en sueños con el primer hombre, quien inventó un culto que nunca había muerto, ¿no? Es el hombre. El que inventa el culto es el hombre. Y el culto es quizás... lo más lo más asesino de todo, con las cabezas colgando, el más hijo de puta, todo eso es el culto del hombre, boludo, ¿no? Sí. Sí. Es el hombre, uno de los dioses, quien inventa el horrible culto alrededor de los cuerpos asesinados. De hecho, el monstruo es fácilmente derrotado y el compañero de Johansen cae en la locura, no por algo que le haya hecho el monstruo, sino por la visión misma, ¿no? De eso desconocido. ¿Coincidís, Fipo, con esto que estoy diciendo? Coincido completamente. Por eso yo creo que
Cuando Lovecraft criticaba a Freud, yo creo que hay algunas diferencias, pero también siento que hay muchos puntos en común y que tu lectura, atravesada por el psicoanálisis, probablemente, termina coincidiendo y termina pudiendo unir esos dos puntos, ¿no? Sí. A mí, cuando hablábamos de este giro que hace de poner el terror en el exterior, por supuesto que después de ese exterior, sí o sí, va a venir la mediación del hombre, ¿no? Porque aparte el que siente terror es el hombre, ¿no? Y el terror va a estar cuando se quiera adaptar a eso para lo que no hay lenguaje, a un lenguaje. Que capaz que esa parte se la saltea teóricamente Lovecraft, pero después al fin y al cabo en la práctica se termina completando. Eso es lo hermoso, lo maravilloso de la literatura, que va más allá de las ideas de los escritores y de las intenciones. Lovecraft podrá discutir con Freud de todo teóricamente, pero lo que le sale en el texto no es más que eso, boludo. Uh-huh. Es decir, sí, hay un horror cósmico, hay algo que nos... Está la idea, ¿no? La idea es esta, ¿no? Lo terrorífico es la insignificancia del humano en el universo, eso que nos excede. Pero no deja de atravesar al humano. Lo terrorífico en el texto es la relación del humano, todo lo que el humano dice alrededor de eso que desconoce, ¿no? Más allá de la idea, lo que le sale es eso y eso es fantástico. Sí. Es que si no haces la relación con el humano, no podés escribir un cuento, básicamente. Claro. O sea, que escribís un ensayo filosófico, quizás. Entonces, bueno, sí, coincido. Y hay algo más, porque no solo que el afecto de lo ominoso, diría Freud, acontece necesariamente en el humano, sino también que lo construye el humano. Claro. En Lovecraft también. Uh-huh. El horror también está construido por la leyenda y por el culto. Todo eso es el humano, digamos. Total. Cthulhu, bueno, aparece una vez y lo mandan a dormir de vuelta, boludo. ¿No? Completamente. En ese dormir de vuelta quiero leer un pasaje que me parece fabuloso. Dale. A ver si lo encuentro. Mientras tanto, ¿ustedes qué tienen que hacer? Suscribirse. Este es el momento en el que van abajo y se suscriben, dejan un comentario. Nos pueden pedir textos para la próxima temporada. Nos siguen en Instagram y en Spotify. Exacto. Nos pueden pedir algún cuento, alguna novela, algún texto, alguna poesía que quieran que leamos a vivo, en alguno posterior. Este es el último capítulo del año. El año que viene volvemos recargados, así que estén atentos. En un momento se dice que en el Necronomicon está esta suerte de poesía, quizás. Ah, pero ¿no es del Cthulhu esto? Sí, es del Cthulhu, pero en el Cthulhu se lo nombra como... Creo que es como que parte de... Pero es del texto de la llamada de Cthulhu. Sí. A ver, dale. Dice: no está muerto lo que puede yacer eternamente, y en extraños eones hasta la muerte puede morir. Hasta la muerte puede morir, me parece fantástico. También, otra cosa que da miedo, ¿no? Algo que es más grande que la muerte. Sí. ¿Qué más? Algo con menos significado o menos lenguaje tenemos para tratar la muerte. Y bueno, acá hay algo que supera eso, pareciera ser. Bueno, eso también Lacan dice lo real. Te doy el pie para que hables de... Dale. La muerte es lo real por excelencia, ¿no? Y el aquello sexo, para lo cual no hay significante. Y el sexo, bueno. Pero es verdad, porque incluso los grandes antiguos están más allá de la muerte porque, viste que dicen, no terminan de morir. Claro. Están esperando. Incluso cuando lo atraviesan con el barco, uno puede entender que lo mata, pero no lo mata, lo vuelve a dormir. Sigue esperando. Incluso se vuelve a formar. Incluso cada Iván se vuelve a formar. Con esa masa nebulosa, ¿no? No muere, más allá de la muerte, ¿no? Es que eso también es lo terrorífico, ¿no? Al menos, bueno, matame, pero no me dejes esperando eternamente, ¿no? Ahí acabo de encontrar una relación, quizás, esto va a ser muy forzado, ¿no? Pero solo para nombrarla. ¿Se acuerdan de Terminator 2? El malo de Terminator 2. No me acuerdo. ¿No te acordás? ¿Sabés cuál es? Sí. Bueno, el malo de Terminator 2 es este tipo que se reconstruye, que no puede destruirse nunca. Ahí tiene que ver con una ciencia ficción, ¿no? Y algo que viene del futuro. Pero ahí se está haciendo una crítica a la posmodernidad líquida, ¿no? Es lo que hace James Cameron en Terminator 2, ¿no? El terror y lo perverso de ese malo. James Cameron es el mismo de Titanic. No, de Avatar. Ah, mirá vos, boludo. Buenas películas tiene James Cameron. Buenas películas. James Cameron, gran director. Titanic es un peliculón. Sí.
Absoluto película. Bueno, no sé, para traer a James Cameron un poquito acá. Y... Bueno, pará, y me acordé Sí. de otra frase que me gustó mucho. Vinieron del cielo y trajeron consigo sus imágenes. Hermoso. Hermoso, boludo, porque está lo simbólico, está ese lenguaje indescifrable y también está lo imaginario, esa imagen que tampoco podemos entender del todo, Ujú. ¿no? Bueno, Lovecraft me parece fundamental, canónico. En esta temporada creo que fuimos al canon. Sí. ¿O no? Sí, sí. Quizás Lovecraft no es... Sí, es canon, Lovecraft, ¿no? Sí, recontra Yo creo que sí. Sí, sí. boludo. Me parece que sí. Pero fuimos completamente canónicos. Capaz que la próxima temporada podríamos salirnos un Desviarnos poco. un poco. No sé, te pregunto. ¿No? Obvio que sí. Mira, sí, sí, sí. Igual está bien empezar por el canon. Obvio. Primero hay que sentar las bases. Porque si no la casa se te cae. Si haces Sí. pilares pedorros, se te cae. Además, a mí me gusta mucho volver a esos A los clásicos porque por algo son clásicos. lees textos diferentes, eso es lo hermoso, ¿no? Cuando uno vuelve, te encontrás con otras cosas, boludo. Total. Aportar lecturas distintas de textos tan leídos y releídos es un desafío. Aparte, Borges decía de los clásicos que son textos No o sé. obras a las que no se puede acercar por primera vez. Claro, que solo se puede releer, ¿no? Claro, porque si yo por más que vos no hayas visto Frankenstein, y yo te digo Frankenstein, algo sabés de Frankenstein, ¿entendés? Por más que no lo hayas leído. Porque es un clásico y no podés llegar sin saber absolutamente nada. Porque leíste algo que ya te hagas una lectura de Frankenstein y estás lo leíste indirectamente. Tal cual, siempre ya está mediada esa lectura. Igual es bastante. Le contamos a la gente, no es que nos proponemos un criterio, ¿no? No, Cada es uno. lo que nos pinta. Vamos proponiendo. Casualmente nos pintó hacer textos canónicos, pero. Canónicos, muchos hombres, solo hicimos Pizarnik. Sí. Podemos incluir ahí. Bueno, de en mujer, o Instagram. quizás me no, gusta- no sé. Está buena la de hacer encuestas en Instagram, ¿no? Sí, contesten. La vez que la hicimos, ganó el Limonero Real de Saer, gran elección. Gran elección. Pero estaba ahí María Negroni, creo, estaba Susana Villalba. Ujú, Pero bueno, es verdad. ganó. Te voy a hacer, ya que este es el último capítulo, Dale. te voy a hacer una pregunta. Adelante. ¿Puedes recomendarme algún, y ya que es fin de año, ¿no? Algún libro que hayas leído que si querés que no hayamos visto en el podcast, pero algún libro que hayas leído en el año que te haya gustado mucho, que quieras recomendar para la gente? Creo que lo que más lo que me voló la cabeza, pero sigo siendo canónico, ¿no? Pero bueno. Arguedas. Los ríos Bien. profundos de Arguedas Sí. realmente me conmovió, me pareció fascinante. Los Sencillamente, ríos profundos de Arguedas. leí muchas cosas muy buenas, peruano, la verdad. ¿no? Peruano. La literatura peruana tendríamos que hacer una temporada solo de literatura peruana, uno. Bueno, los César peruanos van a estar contentos. Vallejo, Watanabe, Arguedas. No, es una locura, boludo. Me encantó. Y leí muchas cosas muy buenas. Creo que también El corazón del daño, creo que lo leí este año. Corazón del daño de María Negroni. Sí, de María Negroni, otro muy buen texto. Buen texto. Pero si tengo que recomendar uno, Arguedas, Los ríos profundos de Arguedas. ¿Vos? Yo voy a recomendar uno que me sorprendió completamente. Yo tenía un libro en mi casa hace 1000 años. De esos libros que están en tu casa solo porque están en tu casa hace mucho. Creo que se lo habían regalado a mi hermano. Tipo cuando tenía 10 años, una cosa así. Y siempre estuvo ahí en la biblioteca, siempre. Y lo leí sin saber nada y me volvió la cabeza. Se llama La escapada de María Granata. Después leyendo me enteré que ella era una militante peronista. No sé si tuvo trato con Evita o una cosa así. Me pareció de una sensibilidad descomunal. Muy poco conocido. Búsquenlo. María Granata, La escapada. De una. Así que ahí vamos con unas recomendaciones también. Podríamos hacer, ¿no? Para el próximo año alguno de esos dos. Podríamos hacer eso. Y bueno, me encantaría que la gente también nos diga, nos recomiende de qué quiere que hablemos. Sí. Eso me gustaría mucho, ¿no? Sí, estaría bueno. Que la gente pida algunos libros. Sí. Y me gustaría hacer algo no canónico, tipo leer Crepúsculo. No lo leí, por ejemplo. Bueno. ¿Qué opinas? Sí, le mandamos comida, más vale. Vemos que a ver, le preguntamos a la gente, ¿le gustaría que leamos Crepúsculo? Puede ser otro Pero también. vos me parece que tenés ganas de leer Crepúsculo. Al margen de lo 50 que sombras de Grey, Sí, yo a mí me gusta leer, obvio, boludo. ¿Sabés lo que, fanfics. lo que sí Me me da sirve. miedo a mí es como ser demasiado lapidario en la crítica cuando algo no me gusta. ¿Por qué?
Porque tampoco está bueno hacer un capítulo solo para hacer concha No. un texto, ¿no? Bueno, pero capaz que te encontrás con una Pero sorpresa. capaz que hay cosas que nos gustan, sí, sin duda. Capaz que no. Capaz que no. Bueno, Bueno, ¿querés decir algo más sobre Lovecraft? no quiero decir ¿Seguro? nada. No, ya está, amigo. Bueno, amigos, gracias por vernos una vez más. Gracias a Charlie, a Iván. Feliz Navidad para Navidad, todos, loco. feliz Año Nuevo. Y gracias por acompañarnos en este año. Insisto con lo mismo, Sí. ¿no? Hacer un podcast de literatura en pleno 2024 es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Esto Esto no es Olga, chicos. no es no es Olga, Olga. esto no es Me Olga, gustaría, menos quizás es sí. Luzu. ¿Te gustaría que sea Olga? Estaría bueno sí. Me gustaría la pauta de Olga. Que nos contraten en Olga, ¿no? No te voy a mentir. Pero bueno, fuera de joda, que tenga alguna repercusión y que crezca de a poco un podcast de literatura es muy valioso para mí. Nos encanta juntarnos a hablar de literatura, lo hacemos por gusto y que además del otro lado tenga alguna repercusión, haya gente que lo disfrute, nos damos por satisfechos, ¿no? Coincido completamente. Así que bueno, gracias. Así que bueno, gracias. Felices fiestas. Nos vemos la próxima, amigos.